hermanos, damos la bienvenida al hermano David que tuvo que manejar como unas 2 horas y dice que viene con voz. Dios nos lo bendiga, hermano. Bienvenido. Bueno, buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Nuevamente le damos gracias a Dios porque, bueno, yo le doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar aquí en su iglesia. Yo creo que a lo mejor algunos de ustedes ya se acuerdan un poquito de mí, ¿verdad? Porque un poco menos sin cabello, ¿verdad? Pero aquí estamos. Pues nosotros, como dijo el hermano Jacinto, ¿verdad? 2 horas viajamos para venir aquí a esta iglesia, pero venimos con mucha humildad, con mucha alegría para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que yo traje hoy, hermanos, dice, ¿qué significó? Dice, para el Padre dar a su Hijo amado, ¿verdad? Por eso yo escogí ese canto en el Monte Calvario, hermanos. Es un canto que, lo digo con humildad, a mí me llega al corazón, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, me pongo a meditar acerca de las cosas del Señor y yo digo, ¿qué significó al Padre Celestial dar a su Hijo? Y saben una cosa, hermano, yo llevo 28 años dentro del Evangelio de Dios. Yo prácticamente, yo no puedo decir, yo nací en el Evangelio, yo nací en una cuna adventista, porque yo vengo del mundo, ¿verdad? Y no lo digo con orgullo, ¿verdad? Lo digo quizás con pena, pero bueno, lo importante de todo es de que el Señor me ha puesto para predicar el Evangelio y realmente yo hasta ahora no lo he entendido, ¿verdad? Que yo después de andar en el mundo, Dios me saca con su gran misericordia y su poder y ahora me pone en un púlpito a predicar su Evangelio. Yo le voy a contar una historia que le venía yo diciendo a mi esposa desde hace 30 años, yo la conocí, la escuché antes de que yo conociera las cosas de Dios. Dice la historia que un día en un pueblo cayó una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mortal, y que esa enfermedad dice que se fue extendiendo cada vez más y más y más y más, ¿verdad? Y que cayó en una ciudad, después apareció en otro país, después en otro país, después en otro país. La cosa era de que esa enfermedad estaba haciendo por todo el mundo muerte y destrucción. Entonces dice que los aeropuertos, las ciudades, todas empezaban a cerrar los aeropuertos. ¿Por qué? Porque esa enfermedad estaba acabando con la raza humana. Y fíjense qué coincidencia, ¿verdad? Yo eso lo pongo ahorita que pasó el COVID, ¿verdad? Y cómo me acordé yo de esa historia de hace 30 años. Cómo, por ejemplo, lo que sucedió, lo que yo escuché hace 30 años y lo que sucedió ahorita hace años que pasó, ¿verdad? Entonces dice que esa enfermedad empezó a seguir por todo el planeta Tierra y que todos los políticos, todos los doctores, dice que se sentían que esa enfermedad estaba acabando la humanidad. Pero dijo un científico, para que esto pare, debe de haber una sangre pura para poder hacer una vacuna, dijeron. Y todos decían, pero ¿dónde está esa sangre pura? Entonces dice que se dedicaron por todas partes del mundo a buscar esa sangre pura. Y no la encontraban, y no la encontraban, y no la encontraban. Pero dice que había un hombre con su hijo pequeño. Y llegaron y le hicieron la prueba al niño, a ver si ese niño tenía esa sangre pura. Y suele que ese niño tenía la sangre que realmente ellos buscaban para hacer la vacuna, para salvar a la humanidad. Entonces dice que cuando llegaron los doctores le preguntaron al padre, ¿sabe qué? Mire, hicimos pues andamos buscando una sangre pura y la de su hijo, esa es la que nosotros buscamos. Entonces dice, nosotros le estamos pidiendo a usted permiso para que nosotros podamos extraer sangre de su hijo. Y el padre dijo, sí, correcto, va a ser para la vacuna. Pero entonces dice la historia que hubo un silencio, ¿verdad? Donde los doctores, donde los científicos se le quedaron mirando al padre y le dijeron, pero es que no solamente
solamente es un poquito de sangre que le vamos a sacar al niño. Y el padre dijo, pero entonces ¿cómo? Es que le tenemos que sacar al hijo toda la sangre de su cuerpo, dice, para poder hacer vacunas para que la humanidad se salve, dice. Entonces dice la historia que el padre y el hijo se quedaron mirando uno al otro. Entonces dice la historia que el padre se le empezaron a rodar sus lágrimas, ¿no? Y el niño se le quedaba mirando al padre, ¿no? Y le decía al niño, padre, todo va a estar bien, dice. Pero el padre, pues, lógicamente, pues con sus lágrimas, ¿no? Y por fin aceptó el padre que a su hijo le sacaran toda la sangre para poder hacer una vacuna, para poder salvar a la raza humana. Y dice que llegaron los doctores, pusieron en una camilla al niño, y el padre, pues lógicamente, con sus lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Y el niño viendo al padre, un abrazo de despedida, y el niño, por ejemplo, le decía, padre, todo va a salir bien, no te preocupes. Y a como iba pasando, como iba saliendo la sangre del niño, dice, el niño iba perdiendo su color, y su color, y su color, hasta que por fin el corazón de ese niño dejó de latir. El niño murió, la sangre que le sacaron a ese niño fue para hacer la vacuna para poder salvar a la raza humana. Bueno, dice la historia que al padre le entregaron a su niño ya muerto, pero el padre pensaba que la humanidad iba a venir a darle gracias al padre. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Dice que solamente vinieron contadas las personas a darle gracias al padre por haber dado a su hijo para salvar a la humanidad. Y tristemente, ¿saben una cosa, hermanos? Eso es lo que está pasando hoy en la humanidad. La humanidad hoy en día no tiene tiempo para Dios. Yo le doy gracias a Dios de que todos nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como cualquier ser humano tenemos errores, pero le damos gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo sobre la faz de la tierra, que Él es el que nos está reprendiendo todos los días lo que realmente estamos haciendo. Y yo le doy gracias porque hasta hoy a mí me ha mantenido dentro de los caminos 28 años, hermanos. Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen también muchos años dentro del Evangelio de Dios. Entonces imagínense, por ejemplo, lo que pasó con el padre y el hijo. Lo que pasó con el padre y el hijo. De que un día el padre decidiera tener que dar a su hijo amado, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de comenzar a orar, hermanos. Amoroso y bendito Padre Celestial, le pido humildemente que dirija usted este tema, que su Santo Espíritu toque el corazón de mis hermanos y el mío también, Señor, para que nosotros podamos reconocer, Señor, que a través de Cristo podemos alcanzar la vida eterna, Señor. Gracias por la bondad y gracias por su misericordia, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y como les vuelvo a repetir, hermanos, tristemente la humanidad, toda la humanidad necesita de Cristo, hermanos. Todos necesitamos del Espíritu Santo, hermanos. Yo les voy a contar una historia que dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a empezar en el capítulo 11 de Génesis. Mira, por ejemplo, voy a capítulo 11, el 31 y 32. Les voy a poner una historia, ¿verdad? Aquí me puso el hermano el reloj, me dijo, para que no te pases de tiempo, me dice. Un reloj que no te preocupes, no. Dice, nomás de ahí para allá agarra usted una hora. No se crean, hermano. Mire lo que dice el libro de Génesis, hermanos. Yo les voy a traer esta historia. ¿Por qué les traigo esta historia? Todos ya conocemos la historia de Abraham. La historia de Abraham. ¿Y por qué yo dije hace rato en la escuela sabática que si el Espíritu Santo, si tú no crees en el Espíritu Santo, hermanos, entonces no hay poder sobre la faz de la tierra? Porque solamente a través del Espíritu de Dios se pueden hacer las cosas, hermanos. Hay un versículo que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo, ¿qué dice? En Cristo que me fortalece, hermanos. El Espíritu Santo fue
dejado sobre la faz de la tierra para poder dirigir al pueblo de Dios. Porque si nosotros creemos, como el pueblo judío hoy en día, de que ellos dicen, yo pequé y yo tengo que ir al Padre para que el Padre perdone mis pecados. No, hermanos. El pueblo judío hoy en día no cree en la cruz de Cristo, no cree en Cristo, no cree en la resurrección de Cristo. Pero nosotros sí creemos. ¿Por qué? Porque para llegar al Padre, dice la Biblia, que tiene que ser a través de ¿qué? A través de su Hijo. Si no, nosotros no podemos alcanzar redención, hermanos. Mira, por ejemplo, la historia de Abraham. ¿Y por qué pongo esta historia? ¿Por qué lo pongo? Porque es algo parecido de lo que sucedió en la eternidad, hermano. Yo así lo llamo, en la eternidad. Mira, por ejemplo, cómo, por ejemplo, el padre de Abraham. Miren lo que dice, versículo 31, 12. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, dice, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, dice, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron, dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos era un lugar idólatra, era un lugar próspero, era un lugar donde abundaba la riqueza. Pero un día Dios vio en el corazón de Abraham y dijo, voy a sacar a Abraham. Pero la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿ustedes creen que Abraham un día se postraría ante los ídolos, ante dioses ajenos, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Yo creo que aquí hay muchos, yo lo digo personalmente, ¿verdad? Porque todo esto viene para mí primeramente. Yo un día me postré a cosas que no tenían vida, ¿verdad? Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo, que al único que hay que adorar es a Dios nada más. A Dios nada más, hermanos. No hace falta algo para que yo me pueda hincar, no. Cierra tu puerta, entra a tu recámara, dobla tus rodillas y pídele a Dios, porque de Dios viene absolutamente todo. Viene tu vida, viene tu familia, vienen tus hijos, viene tu trabajo, viene tu salud, viene tu hogar, viene todo de Dios, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermanos. No hay otro camino, no hay otra salvación. Porque sin Cristo no hay nada, hermanos, nada. El Espíritu de Dios fue dejado en esta tierra, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios pueda caminar y pueda llegar a ser un pueblo, como lo dice el libro de Éxodo, que ese era lo que deseaba del pueblo hebreo, un pueblo santo, santo, hermanos. Pero muchas veces nosotros en nuestras iglesias también hay incredulidad, hermanos. Hermano, ¿cómo voy a llegar yo a ser un hombre santo? Es que tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. ¿Qué dice el libro de Lucas 1:37? Para Dios, ¿qué dice? No hay nada imposible, hermano. Nada. Si un día nosotros andamos en la inmundicia, Dios tiene el poder para agarrarte y para sacarte de la inmundicia. Hermano, usted puede comprobar. Ve la historia, por ejemplo, de muchos hombres, hermanos, que anduvieron en la inmundicia. Dios los tomó y los puso en el camino de la justicia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham lo tomó Dios y lo sacó. Salió su padre Taré y su hermano Harán de Ur de los Caldeos. Pero el libro de Josué 24:2, ahí te lo dice Josué. Nuestros padres sirvieron a dioses ajenos, dice. ¿Quién era? Taré. ¿Y quién era el otro hermano? Y su hermano de Abraham, hermano. Y ahora la pregunta es la que yo les estoy haciendo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Abraham, que vivió toda su vida, por ejemplo, con su padre, ¿ustedes creen que Abraham no llegaría a doblar las rodillas ante un Dios ajeno? La Biblia no lo registra, hermano. Pero recordemos que anteriormente los hijos eran obedientes al 1,000,000% con los padres. La Biblia no lo registra, pero Dios vio en el corazón de ese hombre que ahí había un tesoro escondido en Abraham.
Ahora, ¿Abraham caminó con Dios? Sí, caminó con Dios. Pero ¿quién dirigió a Abraham durante todo su camino? El Espíritu de Dios, hermanos. Él caía y Dios, a través de su Espíritu, lo levantaba. ¿Qué errores cometió Abraham, hermano? Un día llegó Abraham y le dijo a su esposa Sarai, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Diles que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque si no me van a querer matar, dice. Pero ¿dónde estaba entonces la confianza de Dios? ¿Dónde estaba la promesa de Dios? ¿A qué me refiero yo con esto? De que Dios le prometió, pero él en el transcurso del camino iba todavía como dudando y dudando, hasta que este hombre llegó y reflejó el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Génesis 26:5 dice: por cuanto Abraham guardó, ¿qué dice? Mis mandamientos, mis mandamientos, mis mandamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Abraham llegó el momento en que él reflejó el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo les puse este canto? ¿Verdad? El Monte Calvario. ¿Por qué les dije yo esta historia? Porque yo la voy a comparar con la historia de Abraham, hermanos. Abraham un día fue llamado a los 75 años, hermanos. 75 años. Yo creo que Abraham ya no era un jovencito de 15 años, hermano. Abraham era un hombre de 75 años, hermanos. ¿Y cuál fue la promesa de Abraham? Para Abraham: multiplicaré, dice el Señor. Mire, vamos a la Biblia para que no digan, el hermano David nomás dice, pero no enseña nada, ¿verdad? Mire, vamos al libro de Génesis, capítulo 17, 19. Uno de los problemas que tuvo Abraham fue de que quiso él y Sarai ayudar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no necesita ayuda de nosotros, hermanos. Dios lo que promete, lo cumple. Lo que dice, lo cumple. Y mira por qué te traigo yo estos versículos y por qué te traigo esta historia. Mira cómo dice 17:19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice? Isaac, dice, ¿verdad? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y no solamente le dijo del hijo, le dijo el nombre de su hijo también. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, ¿a los cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac, hermanos? ¿Cuántos años, hermanos? Tenía 100 años cuando Isaac nació en el hogar de Sara y de Abraham. 100 años, hermanos. Pero para eso ya había nacido Ismael, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero, que él esperó 25 años para que pudiera llegar Isaac. Ahora mira lo que dice en Génesis 22, hermanos. 22:2, hermanos. 1 y 2, vamos a leer 1 y 2. 22, 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora imagínense, hermanos, esperar 25 años a su hijo. Y luego de repente a Abraham le llega el mensaje y le dice Dios: mira, Abraham, ahora ese hijo que yo te he dado, ahora llévalo al monte de Moria y ahí lo vas a sacrificar. ¿Cómo sentiríamos nosotros, hermanos, como padres?
Yo tenía una tía, hermanos, que cuando ella no podía tener familia, ¿verdad? Hasta que pudo tener un hijo nada más. Mi tía compraba galones de agua de allá en México, galones de agua para bañar al niño, hermanos. Tía, pero ¿por qué no lo vayas a bañar? No. Con puro galón de agua, dice. Con pura agua de galón, dice. Nada de la regadera. Imagínense, por ejemplo, un hijo, cómo lo cuidaban, por ejemplo, mi tía. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la historia de Abraham, que después de esperar 25 años a su hijo, llega el Señor y le dice, ¿sabes qué? Necesito que este hijo lo lleves a Moria, al monte Moria, y ahí me lo sacrifiques, hermanos. ¿Qué sentiríamos nosotros como padres, hermanos? O como madres, o como padres. ¿Qué sentiríamos, hermanos? La hermana Juez dice que cuando él salió de madrugada, que ella ni se dio cuenta, ¿verdad? Ella no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque no le dijo nada. ¿Por qué? Porque imagínate una madre, por ejemplo, esperando tantos años a su hijo, y luego que llega Abraham, me lo llevo porque lo voy a sacrificar. ¿Qué llegaría a pensar la persona o la mamá? Yo creo que está volviendo loco. Porque ¿cómo? ¿Cómo, por ejemplo, Dios, que después de 25 años me lo da, ahora me dice que vaya y lo sacrifique? Ah, qué cosas, hermano, ¿verdad? Pero todo eso tenía un propósito, hermano. Todo eso tenía un propósito, ¿verdad? Ahora, una de las cosas, hermano, ¿por qué yo comparé esto, por ejemplo, con la vida de Abraham y la vida de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial? Miren, Isaac, por ejemplo, no cargó con los pecados del mundo. Él no cargó con los pecados de nadie. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de Isaías, que Él cargó, o que el Padre le puso los pecados del mundo entero. Del mundo entero. Así que si tú dices que tú no participaste en la crucifixión de Cristo, yo creo que estamos mintiendo. Porque nosotros, entre más pequemos, entre más practiquemos lo que más odia a Dios, nosotros gradualmente nos vamos alejando de Dios, hermanos. Gradualmente. ¿Por qué lo digo? Porque Dios lo que más odia es el pecado. Eso es lo que más odia a Dios, el pecado, hermanos. Pero muchos de nosotros en las iglesias decimos, ¿cómo voy a dejar yo de pecar, hermano? ¿Cómo? Si yo nací con una naturaleza pecaminosa y mi naturaleza me dirige al pecado. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué falso, hermano? Porque cuando pecó Eva y cuando pecó Adán, ¿a poco tenían una naturaleza pecaminosa? Ellos pecaron, ¿por qué? Por decisión propia. Cuando se rebeló Satanás en el cielo, ¿tenía una naturaleza santa o una naturaleza pecaminosa? Tenía una naturaleza pecaminosa y más sin embargo así pecó. Entonces no ocupemos el pretexto que dicen muchos. Es que yo peco porque tengo una naturaleza. No, hermanos. Lo que más detesta Dios es lo que se llama pecado. Pecado. Pero la Biblia no nos dice que tú lo vas a lograr y te vas a alejar del pecado. La Biblia dice que todo tiene que ser a través del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te vas al libro el libro de... Ay, se me fue el nombre. Ahorita es el libro. Lo que estábamos leyendo ahorita con el hermano, ¿verdad? La historia de... ¿Quién fue el hermano? De cuando comparó a Pedro y a Job. Y el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice que Job se apartó de lo malo. Pero no lo hizo por méritos propios. No, lo hizo por la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Ahora, cuando yo comparo estas historias, yo digo, Isaac iba a ser sacrificado, pero Isaac no le iban a cargar los pecados. Isaac tampoco se sintió separado del Padre. No. ¿Por qué? Porque Abraham ahí estuvo. Fíjense, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el sacrificio de Cristo y lo que iba a hacer Abraham. Ahora, como yo le dije también, Isaac no iba a enfrentar tampoco la muerte eterna, hermanos. Tampoco iba a enfrentar la muerte eterna. Y más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que yo acabé de decir, Él sí lo sufrió, hermanos. Enfrentó la muerte eterna,
cargó los pecados de toda la humanidad, hermanos. Él, por lo cual Él nunca había pecado, hermanos. Ahora mira lo que dice la hermana White, hermanos. ¿Y sabe por qué digo la hermana White? Porque unos creen y otros no creen, tristemente, ¿verdad? Y yo lo digo con mucho humildad, no lo digo por nada en especial, ¿verdad? Pero como estuvimos hablando hace rato, el libre albedrío que nosotros elegimos, sí, bueno, nada más. Pero yo se los voy a comprobar con la Biblia y les voy a enseñar lo que esta mujer escribió hace muchos años, hermano. Miren lo que dice Primeros Escritos, página 126, hermano. Dice: el cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de seres humanos condenados a la miseria, a la enfermedad, a la muerte, sin remisión para el ofensor. Toda la raza de Adán debía de morir, dice. Toda la raza de Adán debía de morir. ¿Y por qué debía de morir, hermano? Ezequiel capítulo 18:20 dice la Biblia: todo el que pecare morirá. Así lo dice el libro de Ezequiel. Pero mire cómo sigue diciendo la historia. Vi entonces al amable Jesús y contemplé, dice, una expresión de simpatía y tristeza en su semblante, dice. Luego vi acercarse a la deslumbrante, dice, a la deslumbradora luz que envolvía al Padre, dice. El ángel que me acompañaba dijo: está en íntimo, dice, con el Padre. La ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces, oigan bien, 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Y la tercera vez salió de junto al Padre, de modo que ya se fue posible ver su persona. Su semblante era tranquilo, exento y de perplejidad y turbación, y resplandecía de amor y benevolencia inefable. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que él había estado intercediendo con su Padre y había obtenido el permiso de dar su vida por rescate de la raza humana, dice, y de tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón. Hermano, esto cuando tú lo oyes, cuando tú lo meditas, hermano, nuestro Señor Jesucristo entra en la eternidad, está envuelto en la gloria del Padre y entra una vez, 2 veces y 3 veces, hermanos. Ahora la pregunta es, hermanos, la pregunta es esta, hermanos. El Padre también tuvo su Getsemaní, hermanos. Y el Hijo también tuvo su Getsemaní, hermanos. ¿Sí? Y hermanos, ¿y cómo? Imagínate el Padre y el Hijo. Llega el Hijo, entra en la gloria del Padre, allá en la eternidad, y le dice: Padre, el mundo de seres que un día yo creo o creamos está destinado a morir. Pero dame permiso de ir yo y pagar por sus errores. Dame permiso para que yo vaya y yo muera por toda esa humanidad que ya no tiene absolutamente nada que ver. Ya no tiene salvación. Pero si yo voy, hay oportunidad para que muchos puedan creer en mí y puedan recibir la vida eterna. Esa fue la primera que entró. Imagínate. Yo nomás quiero que tú pienses, hermano. Yo nomás quiero que tú pienses. Cuando entró el Hijo la primera vez con el Padre, ¿qué estaría pensando el Padre? ¿Qué estaría pensando el Padre Celestial cuando su Hijo amado, el único Hijo, entró a pedirle eso al Padre? ¿Qué pasaría, hermanos, por la mente del Padre? Imagínate que, por ejemplo, tú o yo llegara a nuestro hijo: papá, yo quiero morir por la ciudad de Jehová, donde hay drogadictos, donde hay ladrones, donde hay secuestradores, donde hay de todo. Que me dijera eso mismo, hermano.
Pues eso lo dijo, Cristo le dijo al Padre, yo quiero morir por ellos. Salió la primera vez y nuevamente volvió a regresar por segunda vez, esperando respuesta del Padre Celestial. En la segunda vez, ¿qué creen ustedes que vería el Padre, hermanos? ¿Qué creen? Vio en el futuro, el Padre vio cómo su Hijo iba a nacer en esta tierra llena de pecado. Cómo su Hijo iba a ser perseguido por Satanás. Cómo su Hijo iba a recibir el bautismo. Cómo su Hijo iba a andar predicando el amor del Padre. Pero cómo su Hijo iba a sufrir lo que nosotros no nos imaginamos. Cuando Él estuvo en el desierto, ¿cómo sufrió 40 días el Señor, hermanos? Yo siempre he dicho, hermanos, yo no soy bueno para las dietas, ¿verdad? Porque yo a los 3 días me ando desmayando, hermanos, la verdad. Mi esposa me dice, toma mucha agua. No, me hace falta comida, le dije yo. Ahora, imagínate tú, nuestro Señor Jesucristo, 40 días en el desierto, hermanos. Y que llega Satanás y le dice, a ver, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Cristo le contesta sabiamente. Dice el libro de Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda palabra que dice que sale de la boca de Dios. 40 días el Padre estaba contemplando en el futuro lo que pasaría a su Hijo antes de decidir sí o no. Imagínense, por ejemplo, yo me pongo a pensar esto, hermano. Digo, qué sufrimiento para el Padre Celestial estar mirando que si Él toma la decisión de decir sí, todo lo que tenía que sufrir su Hijo amado, hermanos. Y no solamente eso, cuando Cristo fue llevado, cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, cuando el Padre le cargó los pecados de esta raza, nosotros, yo me incluyo, a su Hijo amado también, Él la miró, hermanos. Y cómo el Padre y el Hijo se iban a separar, hermanos. ¿Pero por qué se separaron, hermanos? ¿Por qué creen que se separaron? Se separaron por tu pecado y por mi pecado. Porque así lo dice Isaías 59:2, que el pecado me separa de Dios. Pues el pecado tuyo y mi pecado mío fue lo que separó al Padre y al Hijo, hermanos. Eso lo miró el Padre en la eternidad, de que su Hijo iba a caminar en el Getsemaní solo, por fe, hermanos. Porque Cristo era un ser humano como tú y como yo. Pero Él tenía que morir en aquella cruz para poder redimir a la raza humana. Qué cosas yo a veces me pongo a ver, me puse a leer esa historia, hermanos. Créeme que se me salieron las lágrimas, hermanos. Porque yo soy padre, porque yo soy abuelo. Y yo me pongo a pensar, digo, imagínate lo que sentiría el Padre desde la eternidad, viendo a su Hijo amado ser crucificado y su Hijo contestándole, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre nunca lo abandonó, hermanos. Porque el hermano Juan dice que cuando cayeron las tinieblas a la tierra, cuando se oscureció, cuando Cristo estaba agonizando, dice que en la oscuridad ahí estaba el Padre y todos sus ángeles al lado de su Hijo. Pero Él no podía intervenir en él. Cristo caminó solo hasta la muerte eterna, hermanos. Muerte eterna. Pero todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ahora imagínate tú, hermano. Imagínate tú. Yo siempre lo he dicho por esta historia, ¿verdad? Que tuviéramos nosotros dos hijos. Que tú amaras mucho a los dos hijos, hermano. Y que te dijera el doctor, aquí, mira, aquí tienes a fulano y al otro sultano. Tú como madre, como padre, que te dijera, tiene que morir uno. ¿Cuál es el que tú decides que tiene que morir? No, hermanos. Por eso yo comparé, ¿saben por qué comparé la historia de Abraham, hermanos? Porque Abraham, dice el hermano, fue que sintió un poquito.
de lo que sintió el Padre Celestial. Y en aquella decisión estaba la raza humana o estaba su Hijo amado. Pero el Padre tenía que tomar la decisión cuál tenía que morir, la muerte eterna. Es algo medio fuerte, hermanos, triste, hermanos. Imagínense el sufrimiento que tuvo el Padre Celestial, hermanos. Decidir por cuál me quede con mi Hijo, el que me ha acompañado durante toda la eternidad, o por esta raza que un día, por desobediencia, pecaron e hicieron lo que quisieron. O ver, por ejemplo, en la eternidad cómo la raza humana, en lugar de aceptar el amor de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Crucificaron, torturaron, ofenderon, escupieron, latiguearon, arrastraron. Imagínate, por ejemplo, qué fue lo que sintió el Padre cuando Él tomó la decisión. Por eso yo le dije ¿verdad? Yo conté esta historia de la hermana White, ¿verdad? En la cual Dios le reveló lo que sucedió en la eternidad, hermanos. Pero como yo dije, quizás a lo mejor alguno de nosotros todavía tiene dudas con los escritos de la hermana White. Pero fíjate lo que acabó de leer el hermano Jacinto. ¿Cuál fue la decisión del Padre Celestial? Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios que al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que de Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Esa fue la decisión en la eternidad, hermanos, por ti y por mí. Cristo fue sacrificado. Cristo es el único camino por el cual el ser humano puede encontrar redención. No hay nada ni nadie, hermanos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó el tiempo, hermanos, y me están haciendo señas, pero ya. Me da mucho gusto, hermanos, haberlos visitado. Esos temas son muy bonitos, hermanos, pero son muy largos, ¿verdad? Entonces nada más estamos extrayendo lo más bonito, ¿verdad? Pero me da gusto que me hayan recibido en su iglesia, hermanos. De veras, de todo corazón, que Dios los bendiga, que Dios nos dirija, que Dios dirija nuestra vida, que dirija a nuestros hijos, a nuestros familiares, y que Dios siempre, a través de su Santo Espíritu, vaya amoldando todo lo malo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Él vaya haciendo la obra para que así como Abraham, como un día, dice la Biblia 26:5, y guardó los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham llegó el momento en que él reflejó el carácter de Cristo. Y eso es lo que dice la Escritura, que el pueblo de Dios debe de reflejar el carácter de Cristo. Porque eso es lo que nos va a hacer diferente allá afuera. No nos va a ser diferente que guardemos el sábado, no. Primera de Pedro 15:16 dice, Primera de Pedro 1:15-16, que nosotros debemos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En nuestra manera de vivir. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muchas bendiciones y gracias por todo, hermanos. Vamos a hacer la última oración. Padre nuestro que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Señor, le pedimos perdón porque sabemos que desde la eternidad nosotros lo hemos hecho sufrir tanto, Señor. También le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino un día a pagar esa deuda que había ante usted, Señor. Le damos gracias por esa misericordia, por esa paciencia que ha tenido todavía con cada uno de nosotros, Señor. Le pedimos que siempre, el tiempo que estemos en la paz de la tierra, que su Santo Espíritu siempre guíe nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que a través de su Santo Espíritu, Señor, podamos llegar a alcanzar y reflejar su carácter, Señor. Bendiga a todos mis hermanos en toda la paz de la tierra, bendiga a los que predican el verdadero evangelio en toda la paz de la tierra, y también bendiga al mundo entero, Señor. Ellos también tienen derecho, usted una vez vino y murió por el mundo entero, Señor. Acompañen a mis hermanos de regreso a nuestros hogares, acompáñenme a mí, a mi esposa, a nuestra amiga Solmaris, para que regresemos con bien a nuestra raza. Todos estos favores se los rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.